La otra, Más barato irse a una cita médica o pagar el cáncer. ya, perfecto. Es el ejemplo más claro que podemos entender y súper sencillo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast de negocios, donde otra vez estoy con mi amigo David y Muchas hemos gracias. recopilado una serie de preguntas que tienen que ver con diagnóstico Perfecto. empresarial, ¿ok? Y antes de empezar, quiero que recuerdes dejarme tus comentarios en la caja de preguntas, darle like a estos episodios y suscribirte y activa la campanita porque todas las semanas hacemos episodios de valor para que te lleves información a tu empresa accionable enseguida. Así que vamos a Edu, empezar. muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos preparado una rondita de preguntas para nuestros suscriptores y nuestros nuevos suscriptores. Así que voy a empezar con una pregunta súper interesante. Edu dice, ¿por qué crees que tú la primera pregunta que te hace todo empresario es cuánto cuesta la revisión? ¿Y por qué dices que es una pregunta equivocada? Ah, ok. Mira, lo que pasa es que cuando tú vendes un tipo de servicio siempre te preguntan el precio, ¿ya? Por supuesto. Y es la pregunta equivocada, ¿por qué? Porque no estás bien, no es la pregunta correcta, o sea, no deberías ver por el precio, ¿ya? Porque el valor que la auditoría entrega va mucho más allá si no la haces. Lo que nosotros tratamos de hacer con detectar errores o hacerte un diagnóstico empresarial Ujú. a través de una revisión de estados financieros o una auditoría formal es que tú puedas identificar errores que tienes hoy y que en el futuro van a ir creciendo y que hoy los puedes corregir. Es como decirte que es más barato, irte a una cita médica o hacerte una cirugía. Es más barato la cita médica, por supuesto. Exacto. Entonces, si tú te vas a una cita médica, tal vez en ese momento te dicen, vea, esto está haciendo así, corrija, no coma tal cosa. Eso, Y en el futuro no se puede hacer cáncer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Prevenir en este momento. Entonces, más o perfecto. menos así funciona una revisión o una auditoría. Perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando un empresario escucha auditoría de revisión, lo primero que piensa la persona es el precio, ¿verdad? No, pues puede ser que piense el precio y puede ser que es un gasto no necesario que no necesita en este momento. Lo ven Pero es como un más una lujo, sí, inversión. lo ven como un lujo o solamente un tema de cumplimiento normativo, un trámite CAL. Pero no es así. La auditoría es una herramienta que protege la plata. Muchas de las veces, cuando hacemos auditoría, les damos eh, tips de mejora a las empresas para que mejoren su rentabilidad, su Perfecto. liquidez y bueno, una consultoría tal vez de pago de optimización tributaria. Nosotros con esa información podemos hacer algunas otras cosas, pero el paso uno es hacerse este diagnóstico empresarial. ¿Y ustedes cómo verían esto? ¿Como un gasto o como una inversión? ¿Qué nos puedes decir de todo al respecto, Edu? O sea, ahorita no lo ven como un retorno de inversión inmediato, porque Ujú. lo que no puedes ver es que no se siente como plata botada, ¿me entiendes? O sea, porque sí yo voy a pagar, pero no veo cómo se devuelve. Pero en verdad nosotros sí hacemos ese tema de mostrarles el valor dentro de la auditoría. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos riesgos o desorden en la empresa que luego con el informe o con las observaciones que nosotros presentamos se corrigen y se corrige, y lo que nosotros, lo que no valoran, o sea, lo que deberían valorar es cuando nosotros les damos eso, a la semana siguiente o a la siguiente auditoría o la siguiente revisión, necesitamos ver que hayan tomado acción, que vayan corrigiendo. Entonces, como no les enseñó, nadie les enseñó eso, tenemos este tema. Seguimos. Ya. Dale. Tengo otra pregunta, verás. Entonces, cuando un empresario te dice a ti, por ejemplo, ¿está caro o es caro? ¿Contra qué él estaría comparando en su cabeza o qué estaría pensando él en su cabeza acerca de eso, de decirte, es caro? ¿Tú qué le dirías al respecto? Claro, mira, es que aquí yo tengo que decirte, el precio no es el valor El mandante sobre el servicio. exacto. O sea, tú contratas una revisión de estados financieros cuando ya empiezas a tener desorden y quieres saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Perfecto. Porque la gente que tienes dentro de tu empresa no te puede dar los mismos insights o la misma o una mejor visión que alguien que está afuera, que ve tu negocio desde otro punto de vista. No, no, Claro. y obviamente que nos paramos al lado tuyo del empresario a decirle, ¿qué es lo que queremos revisar, hacer en esta revisión de estados financieros o en la auditoría que queremos identificar? En auditoría casi siempre nos enfocamos en la mejora de la rentabilidad, la liquidez y optimizar sus impuestos. Pero en la revisión de estados financieros, como es un poco más light y todo lo demás, siempre nos enfocamos en cosas que pueden estar haciendo mal, que en el futuro pueden ser
problemas a futuro que se conviertan en riesgos o tengan un gran impacto en la empresa de manera negativa. Entonces, por eso no lo valoran y nadie les enseñó cómo leerlo como una inversión, porque si hoy corriges esos errores en el futuro, Perfecto. vas a tener tus números más claros, ¿ya? Entonces, mira, como me acabas de responder parte de esta pregunta, entonces tú me dices a mí y les dices a los espectadores que el desorden tiene un precio. Claro, exactamente. O sea, el desorden tiene un precio y a veces estar con solamente tener desorden, es como que vos llegas a tu casa y tu casa está desordenada, puta, te baja la energía, no puedes hacer las cosas Puta, rápido. dices, ¿dónde están las cosas? No encuentras. Exacto. Entonces, es casi lo mismo, pero llevado al tema empresarial. Cuando tus números o tus finanzas están desordenadas, es muy complicado ponerse metas a futuro. Entonces, Claro. yo debo ordenar todo eso casa adentro y que esté sistematizado y todo lo demás. Y que cuando tengas orden, vas a ver que va a ser más fácil a llegar a los objetivos. Perfecto, ya. Ujú, Y justamente me acabas de dar parte de la otra pregunta que quiero hacerte, ujú. que también nuestros seguidores necesitan saber, ¿no? Entonces, en el caso de que una empresa, ¿cómo te cobra el desorden? O sea, ¿cómo te manda cómo te cobra el desorden sin mandarte una factura? O sea, en una empresa en este caso, ¿no? Ya, mira, a ver, lo que pasa es que el desorden tiene un precio y a veces el precio es que, por ejemplo, cuando nosotros hemos entrado a empresas que tienen desorden por temas de impuestos, por ejemplo. Ya. Entonces revisamos el rubro de impuestos que es importante dentro de la empresa y revisamos que tal vez no está bien registrado algunas cosas. Gastos que no tienen sustento tributario o no cumplen el círculo transaccional. Esos gastos al fin y al cabo me van a hacer que pagar más impuestos. Entonces, este asunto nosotros lo encadenamos muy bien y dejamos unas recomendaciones claras y muy fuertes para que todos tus gastos sean deducibles. Un ejemplo que nosotros hemos visto un Facilita. montón que me dice, ya me dio la factura, ya le hice la retención, ya le pagué, todo bien, sí, pero cuando nosotros revisamos el tema el tema completo de cómo debería estar esto estructurado dentro de la empresa, vemos que no hay el requerimiento del servicio, o de la compra del servicio o la compra de un bien. Luego, cuando llegue el bien, no hay otro documento que sustente solamente la factura y que sea, por ejemplo, que no Una tenga guía. una recepción, acta de Una recepción, guía. una guía, que entró a la bodega y alguien firmó, o Efectivamente se que el ingresó. servicio sea prestado, porque a veces dice, sí, sí, me prestó un servicio, sí, deme el contrato, deme el informe. No No hay tienen esa información. ¿Por qué? Porque el SRI, cuando revisa así. Y documentos, luego, son ajá, y papeles. luego hay otros que también, en cambio, sí, ya me dio el servicio, sí, pero le ha pagado a la mamá o a la esposa. Entonces ya rompe del círculo transaccional y solamente cualquiera de estas tres aristas que te he dado, en cualquiera de estos es fallo, ya el gasto se convierte en no deducible. Y Perfecto. cuando es un gasto no deducible, yo ya pago más impuestos que lo que debería. Entonces, si es que yo encuentro ese desorden y te digo que esto tienes que corregir, al fin y al cabo vas a pagar más o menos impuestos. Perfecto. Menos Entonces, impuestos. tú quieres decir que esto, o sea, si yo no veo esto este costo en ningún estado financiero, ¿cómo sé que yo estoy pagando eso? ¿Por qué? Porque cuando yo identifico eso, tú lo tienes que registrar como tal. Tal vez lo Perfecto. estabas registrando como gasto deducible y tienes que Exacto. ponerle no deducible. ¿Por qué? Porque ya eso no puedes cambiar, es del pasado. Entonces, Exactamente. lo que te digo hoy para que mejores en el futuro es ese tema, que en el futuro mejore ese asunto. Perfecto. Ya verás. Vamos a hacer una pregunta, o sea, una pregunta de Edu para que nuestros seguidores vean. Vamos a poner unos números, dice. Quisiera tal vez, si me puedes dar un caso real sobre cuánto le costó a un empresario el no hacer un diagnóstico a tiempo. Verás, una vez nosotros auditamos una empresa por primera vez y encontramos un saldo por cobrar a la oficina de impuestos, el SRI. Ya, en este crédito de impuesto a la renta de ellos era plata que el Estado les debía, pero nadie les hizo el trámite de devolución a tiempo. Pero cuando entramos a auditar ya habían pasado 4 años y medio de ese saldo. Entonces ese saldo ya se caducó. Y Entonces ellos claro, ya no podían tenerlo como activo, como una cuenta por cobrar al Estado. Y cuando tenían el tema de que les podían devolver, era susceptible a devolución. ¿Qué pasó? caducó. Se caducó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora te va a poner en cifras porque ya era muy tarde. Tenía que registrar casi $121,000 como gasto. Ya, entonces ese gasto, al fin y al cabo, le tocó pagar como $43,000 solamente por pasar, en vez de cobrarle al Estado, pedirle que le devuelva 121 Se mil fue al dólares gasto.
terminó con ese gasto, esta cuenta poniéndose como gasto 121,000 y aparte pagar sobre esos 121,000, $43,000. El gasto total, $163,000. Entonces, Este, cuando nosotros revisamos ese asunto la primera vez, le hubiéramos dicho, si hubiera hecho revisión de estados financieros, tiene saldo a favor, pida porque se le va a caducar. Y no pedir el saldo a favor del crédito se va de tributario gasto. se convierte en gasto. El único que podrías como mantener como crédito tributario todavía es el IVA. La renta no. Si no pides Eso tiene devolución de sentido. renta y se vence el crédito tributario, Claro. se convierte en un gasto no deducible y sobre el cual tienes que calcularte el impuesto a la renta Y y eso es hasta un, 22 o 25%. y eso es un costo muy alto para el empresario, por si acaso, para que lo vayan viendo. Ajá. Y eso en cifras, digamos, no tan grandes, porque Claro, entonces, pueden haber cifras que son súper altas, ¿no? claro que sí. Entonces, mira, te voy a hacer otra pregunta, Edu, y también para los que nuestros seguidores escuchen y tengan un poco más de conocimiento, se vayan educando sobre el tema, porque estas conversaciones son súper interesantes. Dice, ¿cuáles de los errores son los más caros que has encontrado y que el dueño ni siquiera sabía que existía? Ah, Uno súper así, súper sencillo para que nuestros verás, seguidores hubo escuchen. otro caso parecido, pero este más fue un tema emocional que tuvo esta empresaria. ¿Por qué? Porque le engañaron. Verás, esta empresaria tenía unas facturas por cobrar a un cliente que a vista preliminar o antes de cerrar el año nosotros le revisamos y veíamos que ya estaba vencida y le preguntamos, oye, aquí vamos a levantar una observación porque este saldo ya va a llegar, ya se pasó más de un año en tu contabilidad y no es una salvedad porque no es un valor considerable, pero ya deberías tomar acción sobre ese tema. Entonces nos dijo que no, no, que ya había hablado con el cliente, que ya le iba a pagar, que están haciendo unos arreglos, que van a hacer unos abonos y todo lo demás. Pero, ¿qué pasó cuando nosotros ya teníamos que entrar al siguiente periodo a hacerle la revisión preliminar del siguiente año? Nos contó que todavía no le habían pagado. Entonces nosotros decimos un tema que hoy les voy a dejar de tip, ¿no? Entonces a ella Así empieza. le debían más o menos unos $10,000. Ya, ¿Ya? 10,000 a $15,000 le debía este cliente y yo hicimos una investigación profunda que nosotros lo hacemos siempre. Entramos a investigar al cliente que le debía Ya, a perfecto. mi cliente. Entonces, cuando entramos a investigar cuánto le debía este cliente en las otras plataformas que son públicas, le debía casi $900,000 al IES y $350,000 al SRI. Entonces, Es le decía, bastantísimo. a ti te debe 10,000. ¿A quién crees que le va a pagar primero? ¿A ellos o a ti? Y le mintieron. Entonces yo le dije, esa es a ese nivel de profundidad, ese control que Ese nosotros análisis y creamos, diagnóstico. ese control que nosotros creamos para luego que ellos lo adapten una vez al año o cuando ya los clientes empiezan a tener problemas, darse cuenta rápido y ya no venderles para el crédito o Perfecto. tomar acción, les entregamos para que luego ellos sobre esa información puedan mejorar sus cuentas de Google. Pero ¿qué es lo que pasó? Sí, la empresaria se quedó como que triste. ¿Por qué? Porque le engañaron. Yo le dije, en este mundo empresarial todo puede pasar, ¿eh? Y incluso Claro, por este tema. Entonces, supuesto. por eso nosotros entregamos a este cliente un control interno para que pueda mejorar ese tema. Entonces, ese fue otro caso, ¿no? Y fue un poco complicado. Pero al fin y al cabo, ahora ya está súper bien. Ahora ya no tiene cartera vencida o no se ha vencido ya jamás. Perfecto. Ha tomado los correctivos. Ya, y verás, ¿y en qué momento? Bueno, justamente hablábamos hace un momento de este tema, ¿no? Para nuestros seguidores de el problema, ¿en qué momento el problema costaba poquito? Y cuándo se convierte en una fortuna cuando toca arreglarlo. Ya, miren, justo en el problema anterior, yo te digo, tenía un saldo a favor de $121,000 por cobrar al SRI y yo no hice nada. Y tal vez tu contador o la gente que trabajaba contigo En su contabilidad. está metido en su tema contable y en hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la carga laboral es grande En tema en el contable. tema contable. Porque ya te digo, nosotros trabajamos para 4 instituciones y aparte para el empresario. El SRI, el Ministerio de Trabajo, El el BI. municipio, la Superintendencia de Compañías y algunas otras, Muchas más. dependiendo el rubro en el que estás, ¿no? Exportaciones, la aduana y un poco de más. Ajá. Entonces el contador es como el ancla que está metido ahí. Entonces, si aparte de eso quieres que haga finanzas y haga revolución, entonces no es imposible. Entonces, a este empresario se le pasó. ¿Por qué? Porque él también tenía una creencia de, si voy a pedir una devolución, me van a auditar. Nosotros hemos hecho devoluciones de impuestos, y lo he comentado en episodios anteriores, ya llevo un récord de casi 2 millones o 4 millones de dólares que hemos reclamado, y casi en su totalidad, en promedio digo, hemos recuperado el 99% del dinero que reclamamos. De los requerimientos. Ajá, entonces
¿Qué es lo que pasó? Que ese dinero, en vez de ser un saldo a favor para mí, se convirtió en un gasto y aparte tuve que pagar impuestos. Entonces, Ahí me está. dañó los resultados y aparte me tocó pagarle al SRI por un tema que no... Y ahí es cuando decimos cuando lo poquito se convierte en bastante, ¿no? Así que póngale ojo a ese tema Ujú. y síganos. Te voy a hacer otra preguntita, súper interesante. Verás, yo me voy a poner en el lugar de un empresario. Me voy a poner en el lugar de nuestros seguidores como empresarios. Dice, mi duda dice, si igual voy a gastar, ¿por qué empezar por el diagnóstico y no ir directo a la solución? Ya. Es que no Es puedes... que es muy bien Es chistoso que ese lo que tema, ¿no? pasa es que no puedes arreglar algo que no has medido. Y que no sabes cuál es el Y problema. no sabes cuál es el problema. Por eso te digo, es más barato hacerte una cita médica que pagar por la cirugía. Por el cáncer, por ejemplo, el cáncer, No, pues ya es un es el, tema muy ya es, delicado ya. y es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es, Pero si el gerente te dice, es que yo ya sé cuál es el problema. entonces, ¿por qué no ha solucionado? ¿Por qué no ha tomado Ah, acción? Entonces, perfecto. le falta. ¿Por qué? Porque o encontró ya sabe cuál es el problema, entonces, ¿por qué no ha Pero solo te lo solucionado? dice nomás. Ajá. Entonces, ¿por qué no lo ha solucionado? Y yo sigo viendo errores de sus estados financieros. ¿Cómo me doy cuenta que ya solucionó? Ya no hay errores en los estados financieros. Perfecto. Entonces, Justamente es lo que tienen que ver nosotros los seguidores, que muchas veces los gerentes dicen tener el error, o conocer el error, pero no tienen la solución. exacto. Y a pesar de que conocen solo ese error, existen más errores. Sí, o sea, y ya te digo, igual tienes que tener la mentalidad de que mientras voy creciendo mi negocio, van a aparecer nuevos desafíos y que tal vez no sé todo. O sea, necesito ayuda o cometo Por errores. supuesto. Ya te digo, los errores, el riesgo nunca se elimina. Se puede gestionar, pero si tú tienes eso mapeado o Se todos los puede años manejar el riesgo. puedes hacer Minimizar. revisión de estados financieros o auditoría, ya vas a ir minimizando el número de errores que vas a tener en tu empresa. ¿Ya? Ya. Porque, bueno, entonces diríamos que el diagnóstico es el gasto más barato que hace el empresario en un año. O sea, o digamos, es el gasto o yo lo llamaríamos una inversión, ¿no? Sí, A mira, futuro. verás, lo que pasa es que nosotros cuando hacemos una revisión de estados financieros o una auditoría, nosotros con el diagnóstico es el único gasto que tú haces, pero que yo te muestro todos los otros gastos o todos los gastos o todos los errores que puede tener tu empresa. Exacto. Entonces, ya te demostré que solamente revisan tal vez una cuenta, impuestos, cuentas por cobrar, inventarios, caja o los componentes del pasivo. Yo puedo darme cuenta dónde está fallando tu empresa y yo te digo, estas acciones deberías tomar para mejorar tus resultados, Claro. tu liquidez. Es un diagnóstico preventivo. Exacto, ya te digo, Preventivo. él me paga por un servicio, pero yo le doy todos los otros insights de su empresa que pueden tener riesgos. Un riesgo a futuro. Riesgo de futuro, claro. Un riesgo latente sería que está ahí, que Sí, sí, claro puede que sí. crecer. Ujú. Ya, entonces, mira, otra pregunta que tenemos para que nuestros seguidores escuchen y nos puedan seguir también. ¿Qué pasa con el precio de la revisión en la cabeza del empresario cuando por fin ve lo que el desorden le está costando? Verás, el tema es, Como diagnóstico, ¿no? sí, es que la pregunta, como te decía, no tiene que ver tanto con el precio, sino es de empezar a preguntar por qué no hice esto antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los impuestos, él tenía la creencia de que si hace una devolución de impuestos, el SRI le iba a auditar y le iba a revisar. O sea, el SRI Ujú. ya tiene las auditorías tienen más un peso de sanción tributaria. Una sanción tributaria que es más, puedes irte a la cárcel por defraudación. Entonces, Ya. para evitar la defraudación que Imagínate. supuestamente él podía haber tenido, nunca hizo una Y devolución. que tampoco no lo supo. Y él tenía la creencia de que como que no te devuelven el dinero o Por que el no miedo hay de que si yo éxito. reclamo, O si yo me van reclamo. a hacer Exacto. En el auditoría. Ecuador, o sea, yo he visto casos en México y en Colombia que cuando pides dinero y por tener desorden en tus finanzas, te audita la DIAN o el SAT y ellos te sacan más plata. Obvio, O sea, terminas pagando el terminas triple. pagando el triple. Sí, Pero sí, sí, sí. pero cuando las instituciones, ellos te auditan porque Perfecto. ellos tienen otros puntos de vista. Entonces, por eso te digo, cuando vas a hacer estos tipos de gestión, tal vez hacer una pequeña revisión de estados financieros, ya te digo, es un poco más accesible y barata. Aún hacer una revisión de estados financieros antes de pedir una devolución también te asegura de que en el futuro no te van a pedir ninguna información. Y Perfecto. obviamente te va a dar muchos más insights. Una devolución de impuestos es haga el trámite para que el SRI me devuelva este dinero. Ya, nosotros hacemos, ya te digo, éxito, 99% de éxito en los casos. Así que Pero lo que pasa es que es un tema nosotros, complicado, es un tema súper interesante. lo que nosotros hacemos es tratar de ir un paso más allá.
superar las Exactamente. Obvio, por expectativas supuesto. en el acompañamiento. Entonces, como te decía en el caso anterior, un valor que era por recuperar de 121.000 se convirtió en un gasto y al fin terminó pagando 43.000 de impuestos y 121 poniéndolo como gasto. Chuta, imagínate. ¿Afecta a los resultados? Por También. supuesto, por supuesto. Entonces, Es un antes de gasto que no seguir, lo venías, no lo venías claro que sí. Y antes de seguir, no te olvides darle like a este video si te gusta, suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame aquí abajo tus preguntas sobre el episodio o sobre qué quisieras que tratemos en el futuro en todas las semanas que hacemos episodios. Claro. Ujú, exactamente. Así que ya saben, no paguen por el desorden, no paguen mejor por una inversión de un diagnóstico de su empresa. Vamos con otra pregunta que nos dice, a ver, cómo cambia la cabeza de un dueño de una empresa cuando deja ver que el diagnóstico como un gasto y ve lo que en verdad es el diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, mira, lo que pasa es que estos empresarios, como te digo, en algún momento ya empiezan a notar que algo está desordenado en su empresa o algo no está funcionando o no estoy logrando los objetivos. A veces cuando yo voy a la empresa, digo, ¿cuántos objetivos tiene este año o cuáles son la visión a futuro? Tienen muchos objetivos. Y le digo, haga 2, haga 1 y Ujú. enfóquese en ese. Cuando logres hacer eso y tienes el tema de poder lograrlo como empresario, va ajustando y va mejorando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ve este tema de la revisión o la auditoría como inversión, es cuando nosotros les damos muchísimo más valor porque ellos buscan tener orden en sus finanzas. ¿Para Perfecto. qué? Esa sea la base sólida para hacer las finanzas, como te decía. Finanzas es mirar al futuro. Claro, Entonces, y justamente, llegar mira, del punto que estoy ahora a me un punto acabas de mejor. responder la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero se me adelantó. O sea que a la final, entonces, el empresario se ahorra más plata haciendo el diagnóstico Claro, que solucionando el problema después cuando ya está claro, grave, ¿no es es cierto? como te decía. Nosotros cuando una empresa empieza, puede empezar pequeña, pero con excelencia, o sea, haciendo las cosas bien y sin salirse tanto de control. Ya te digo, mientras voy creciendo, voy dando pasos, tengo más desafíos, Ujú. puedo tener más desorden, pero eso es el curso natural de las empresas. Pero algunas empresas no tienen mapeados sus errores. Entonces, o creen que todo está bien hasta que empiezan a tener problemas. Ya no puedo pagar a sus proveedores, no puedo pagar a sus empleados, me falta dinero, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, se preguntan y a veces estar solos también. No pueden conversar con otros empresarios de su mismo rubro o otro empresario que tenga una empresa parecida donde puedan llegar a estos acuerdos. Como nosotros ya tenemos experiencia de algunos clientes y de algunos mercados, nosotros Perfecto, decimos, este cliente solucionó esto así, entonces te doy la recomendación, solucionalo, porque alguien perfecto. ya tuvo ese tema. ¿Qué? Ya, y otra pregunta interesante. Tal vez, así súper rápido para no ser tan largo, ¿no? Tal vez te ha tocado algún cliente que después del diagnóstico te diga, esto se paga solo. Sí, o sea, mira, lo que pasa es que nosotros hemos revisado, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, ¿verdad? En una industria que era relativamente nueva y había justo implementado una nueva planta de producción y ellos también estaban en el tema de los productos y la producción y todo lo demás. Nosotros cuando ya revisamos, ya casi al cerrar la auditoría, nosotros le ofrecimos un tema una consultoría de ahorro de impuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros identificamos que ellos podían ahorrarse casi $900.000 solamente utilizando 2 beneficios tributarios. Mm. ¿Por qué? Porque ellos como ampliaron la planta, contrataron a gente nueva, hubo incremento neto de empleados y aparte eran el empleo joven. Entonces, hombres y mujeres. Entonces, en el de mujer, entonces ahí ya tienes que escoger. Pero en todo caso, utilizamos ese Esas grupo herramientas. ese grupo de beneficios tributarios Ujú. y ellos pudieron ahorrarse casi $900.000 que no lo tenían mapeado en su impuesto a la renta. Pues ellos tenían su presupuesto y todo lo demás. Y el impuesto a la renta tenía un valor bien grande, ¿no? Y yo les dije, ustedes van a utilizar este beneficio tributario y van a ahorrarse casi $900.000. Y Eso ellos es solamente bastante. haciendo eso optimizaron su impuesto, entonces eso ya es ahorro en Claro, el por pago de supuesto, impuestos. y es bastante dinero lo que se ahorran, ¿no? Exactamente, entonces esos 900.000, ya nosotros dándole solamente esa consultoría, Ese tips así ajá, rapidito. ya con eso él nos dijo que con esto ya pagué su consultoría y la auditoría del año que viene. ¿Ves? Sí, imagínate. Muy bien. Entonces, verás, ¿qué le dirías tú al empresario que te dice, ahorita no tengo presupuesto para eso? ¿Qué le dirías tú? Es lo que te decía, si después de los $250.000 de ventas al año no haces una revisión de estados financieros, cuando te toque hacer una auditoría y ya formal, puede ser que el primer año de auditoría entres con salvedades. Te hagamos un informe con salvedades y aparte de eso, solamente
puede ser más caro. Puede ser muchísimo más caro. Como te digo, hemos encontrado Ujú. cosas que están mal contabilizadas, mal registradas, créditos tributarios vencidos. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros hemos encontrado, pero que nosotros lo encontramos por el bien del empresario para que luego pueda mejorar. Pero el que me dice que no tengo presupuesto ahorita, le mostraría el ejemplo que te dije. O Es si no, la otra. más barato irse a una cita médica o pagar el cáncer. Ya, perfecto. Es el ejemplo más claro que podemos entender y súper sencillo. Y también no sé si has escuchado, hay gente que sabe decir, encontré a alguien que lo hace más barato. O lo hago después, también O saben lo no hago castigar. después o lo hago más barato aquí. O Exacto. sea, ¿tú qué les dirías ahí? Es que mira, ¿Cuál es el riesgo que corre? el riesgo que corren de hacerlo más adelante es que esperas a que los problemas sean más grandes también. Cuando yo no Exactamente. puedo arreglar los problemas ahora o de manera periódica, ya te digo, por lo menos una vez al año, Ujú. nosotros identificamos y mapeamos los errores y al siguiente año tú lo que tienes que hacer es reducir el número de errores. Van a Por aparecer supuesto. nuevos, pero cada del año versus el año anterior, yo voy a ir reduciendo los Claro, errores. Porque minimizando. minimizando, porque eso te digo, nosotros desarrollamos de aquí en Imagínate adelante. ahorita empezar con errores y después decir, no, o sea, yo hago después y no pasa nada y de aquí a un año que te toque pasar ese crédito tributario al gasto. Claro, y después del diagnóstico en el Imagínate. futuro ya no existe, ya tienes que pagar por la cirugía. Y es lo que te Y decía, ahí la cirugía ya es bastante costosa. ya te digo, te puede afectar directamente en los resultados Aquí como le nuestro doctor, afectó. nuestro médico cirujano, va a salir costosa la cirugía. Así es, Porque, entonces, si alguien lo hace más barato, sí puede ser, porque te digo, hay servicios de distintos precios, pero lo que nos caracteriza a nosotros es tal vez que nosotros lo hablamos de manera sencilla. No utilizamos términos esto, técnicos y que ajá. sea digerible y que yo poder ayudarle al empresario parándome al lado de él Y y esto, viendo los errores y haciéndole y tomar mira, acción. yo a nuestros seguidores, yo les diría que esto vendría a ser como una cirugía mental, para que cambiemos la perspectiva de cómo nosotros tenemos que llevar un giro de negocio, ¿no? Ujú, claro que sí. Entonces es lo que nos ayuda nuestro amigo Edu con el tema de las preguntas y también cómo conocerlo y aprender más a fondo. Mira, y digamos así, porque puede haber casos también, ¿no? Ujú. En caso de hacer un diagnóstico y no se encuentra nada grave, Verás, ahí tampoco es ahí es chévere que bueno, podamos haber encontrado ese tema, pero siempre encontramos algo. O sea, no el informe tal vez sale sin salvedades, pero siempre tienen observación. perfecto. Sí. Siempre hay algo, Y, ¿no? o sea, Siempre hay siempre hay algo. algo, pero no. Pero lo bueno de esto es que sí estás haciendo las cosas bien y puedo decirte que estás sano y en el futuro eh, puedes tener la certeza de que no hay ningún riesgo ahorita. Pero ¿Ya? siempre Pero hay puede que, surgir. pueden surgir. Siempre, ya te digo, el riesgo no se elimina, se gestiona. Perfecto, Entonces podemos reducirlo y todo lo demás. perfecto. Pero con este dinero que acabas de hacer, lo que puedes tener es certeza de que lo que tengo en mis cifras de mis balances es Ujú. correcto y estoy haciendo las cosas bien. Perfecto. Y tienes la certeza de que puedes decir ahora sí, no me importa si viene el SRI, la superintendencia, que me revise, porque yo tengo todo bien. ¿Ok? Y ya, Entonces, que sí, ya luego eso pasa como que en el segundo por o tercer año de supuesto. auditoría o la revisión y luego la auditoría. Claro, es que Ujú. ustedes saben, como el tema del servicio de auditoría, o sea, las empresas internamente no pueden ser juez y parte, ¿no? Sí, exacto. Entonces, justamente por ese tema se brinda el servicio de auditoría, de consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, mira, tengo otra pregunta, tengo unas últimas preguntitas Ujú. para que nuestros seguidores puedan seguir aprendiendo. Dice, cuando el dueño se acaba de dar cuenta del desorden, dice que ya le está cobrando, ¿qué es lo que tú le recomendarías hacer en primer paso? Si ya se Eh, dio cuenta que el desorden le está cobrando. que justamente no. O sea, si es que ya empieza a tener esta sensación, porque ya te digo, a veces no estamos acostumbrados a ver los estados financieros. Pues solo con ver y tal vez hacer un análisis pequeño, puedes saber si voy bien o no en mis estados financieros o con las metas que me he trazado. Si ya me está costando o empiezo a ver que me falta el dinero, Tengo cosas, problemas, tengo sí. problemas, ya ahí es el momento de hacer una sesión para una revisión de estados financieros. Ya te digo, dependiendo del caso. O revisión de estados financieros para un tema específico, un periodo específico, una tarea Perfecto. específica, o una auditoría como tal que ya tiene mucha más profundidad, pero que es uno de los pasos para poder diagnosticar mi empresa y saber qué estoy haciendo más. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir ordenando cualquier cosa que esté dentro de la Perfecto. empresa sin coherencia. Así que ya saben, a nuestros seguidores, si ya ustedes como empresarios, si son empresarios, están empezando como empresarios y ya sienten un desorden que les está pasando factura, les está cobrando, ya saben, el primer paso sería contratar los servicios por un diagnóstico para que puedan conocer los problemas que están surgiendo y obtener en este caso todas las recomendaciones para poder seguir.
Otra pregunta que te tengo, Edu, muy interesante. Dice, ¿qué frase te gustaría que quede grabada en el término de este episodio? Yo ya lo tengo muy claro, la verdad. No sé tú, pero tú Sí, como dueño del outsourcing nos puedes decir, ¿cuál sería una frase así que la gente diga y te pueda decir, "Ah, yo necesito, y yo necesito, yo quiero, y necesito, o sea, quiero hacerlo por mi empresa para que salga adelante"? sí, mira, lo que pasa es que el desorden no espera a que tengas presupuesto tal vez para hacer una revisión de estados financieros. Y después de hacer una revisión de estados financieros o una auditoría, vas a tener orden en tus operaciones. Y del orden nace la prosperidad. Ya te he dicho que Perfecto. orden igual a prosperidad. Es como quisiera ponerle en todos lados. No, no, está bien, está bien. Es la bandera Y que por ejemplo, quiero ese llevar. puede ser la frase que quede grabada. Sí, exacto. Orden igual Igual a prosperidad. prosperidad. Así Ajá, que ya saben. Y exacto. el desorden igual a diagnóstico. Es Sí, que cuando tienes, lo cuando que yo aprendí. es como te decía, como una persona que ya empieza a tener esta sensación de que no, algo no está bien, algo está desordenado o no estoy logrando los objetivos de alguna manera Ujú. en el tiempo y en la forma que necesito, ya es momento de hacerse una revisión de estados financieros o auditoría. Perfecto. Ujú. Ya, y para terminar, quisiera que, ¿cómo podemos hacer para que alguien dé el primer paso contigo? O sea, para este paso. Simplemente, ¿qué tendría que hacer? Escribirme en los comentarios. Perfecto. Escríbeme en los Así que ya comentarios si sabes. tienes dudas, si quieres que hagamos algún acercamiento alguna revisión, alguna cita para alguna sesión y poderte servir, nosotros estamos dispuestos a brindarte nuestro servicio. Pero antes de que te vayas, y gracias a David, no Muchas te gracias. olvides de dar like a este episodio, suscribirte al canal, activa las campanitas de notificaciones y escríbeme si quieres alguna pregunta o algún caso que quisieras que nosotros desarrollemos dentro de los episodios futuros y podremos mejorar nuestro Sí, o episodio. si quieres que te visitemos a tu empresa también para un diagnóstico. Así es, Si está desordenada. así es, amigos. Entonces nos despedimos de este episodio. Ya saben, yo soy Eduardo Rivera, contador, auditor y consultor corporativo y estoy aquí para ayudar. Muchas gracias.